Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. El mismo texto que consideramos brevemente la semana pasada. Mientras se encuentran eso, voy a orar por nosotros. Padre, venimos ante usted esta mañana, continuando con el deseo de comprender cómo ser obedientes hacia usted como una iglesia que honra a Cristo. Ahora que nuestro tiempo esta mañana, más importante, sea placentero para usted, que represente con veracidad a usted, que nos llene sus corazones de gozo mientras entendemos cómo debemos de ser obedientes a usted en nuestro compañerismo. Que nos bendiga en este momento. Oro que nos bendiga nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, los pies y todo lo que hace que obremos, manos y pies. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar en Hechos 2:41. Después vamos a ir al libro de Santiago, unos minutos después. Sinclair Ferguson escribió, creo que era un poco asombroso, entre más pienso, comparado con la escritura, creo que lo tenía exactamente correcto. Escribió esto, dice que la iglesia es tan central en la visión de la vida cristiana del Nuevo Testamento que en algunos sentidos es incluso más básica que la más básica de esferas de vida familiar. Que según la escritura, según el Nuevo Testamento, la iglesia debe ser más fundamento que argumenta que la iglesia no es un complemento de nuestra vida familiar, sino la iglesia es el foco central de la vida familiar. La iglesia es el centro de enfoque de nuestra vida familiar. Es donde vivimos nuestra vida. Y usa la frase que amo y está cerca. Usted debe vivir la vida en la iglesia. Su familia necesita la iglesia para su propio crecimiento, salud, responsabilidad y vitalidad espiritual. Y todos pueden encontrar a su familia también en la iglesia. Y pienso a donde él iba con esto es que usted puede, según Cristo, encontrar a su familia en la iglesia. No puede encontrar la familia en la iglesia en la familia. Así que en este mensaje sobre la iglesia que honra a Cristo, quiero abordar la dulce comunión del cuerpo de Cristo, nuestro compañerismo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Libros y artículos, filosofías enteras de ministerios se han construido sobre Hechos 2:42, estas piedras angulares de la iglesia. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partir del pan, probablemente la mesa del Señor, y las oraciones, es decir, el cantar los salmos. O para decirlo más ampliamente, las piedras angulares de la iglesia se describen como la palabra de Dios, la reunión, comunión de los santos, la práctica de las ordenanzas y la adoración colectiva en conjunto. Y al final de esto, en el último mes, en numerosas ocasiones, el impactante librito del pastor puritano John Owen, llamado Un manual para miembros de la iglesia, deberes de la comunidad cristiana. De hecho, es un libro tan útil que los ancianos pronto enviarán una copia a todas las familias de la iglesia. Es un libro maravilloso. Si van a encontrar la manera de dárselo en las siguientes semanas. Para este mensaje voy a apoyarme mucho en el hermano Owen. Para este título, mensaje, ya que sus amonestaciones son eternas, están saturadas de escritura. Eso es como una nota humorística. Owen, este hombre Juan, es conocido por sus prolíficos escritos. Prolíficos, uno de mis profesores de seminario mencionó que el tema de John Owen era ¿por qué escribir 20 palabras cuando puedes escribir 10,000 son suficientes? En 1850, un tal William Gould, ministro escocés del siglo XIX, escribió una reseña del folleto de Owen publicado originalmente en 1647 para la iglesia del siglo XVII, pero publicado en esta forma alrededor del 1850. Escribió: John Owen está aquí, por una vez, un maestro en la arte de la escritura concisa. No sé si es un complemento, pero eso fue lo que se reveló. Para ser más conciso,
voy a resaltar 5 principios del compañerismo cristiano. Esto no es una práctica común, pero va a ser de ayuda para entender a nuestro hermano. El primer principio, el principio del esfuerzo intencional. El esfuerzo intencional. En la regla número 4 de Owens para el compañerismo unos con otros, él afirma: los creyentes deben mantener un cuidado y esfuerzo incesante para preservar la unidad, tanto en general como en particular. Deben de mantener cuidado y esfuerzo incesante para preservar la unidad. Nuestra comunidad, nuestro compañerismo es precioso para nosotros y por lo tanto se requiere un esfuerzo intencional para preservar esa comunión y en lo que respecta a mantener la unidad y armonía juntos. No hablo de unidad a toda costa. Esto es unidad bajo la bandera doctrinal del evangelio bíblico. No es para todo el mundo que dice, yo creo en Jesús. No es para todo el mundo que dice solamente. Es basado en doctrina bíblica. Quizá el pasaje principal sobre el esfuerzo intencional por la unidad sea la clásica amonestación de Filipenses 2, 1-3, donde dice: tanto si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún consuelo de comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, cumplid mi gozo, que penséis de la misma manera, manteniendo el mismo amor, estando unidos en el Espíritu, pensando en un solo propósito, no haciendo nada por ambición egoísta o por vanagloria, sino con humildad de espíritu, considerarse los unos a los otros como más importantes que ustedes mismos. Pues escuchar el anhelo de su preocupación por esta unidad, diciendo: si hay, aunque sea un mínimo grado de amor, incluso un mínimo comunión del Espíritu, incluso un rastro de afecto y compasión, mantener la unidad, considerando humildemente a los demás como más importantes que tú mismo, porque el compañerismo es precioso. Y exhortaciones similares están salpicadas por todo el Nuevo Testamento. Efesios 4:3, debemos ser diligentes a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 1 Corintios 1:10 se nos exhorta a estar de acuerdo y que no haya divisiones entre nosotros. ¿Entendió eso? Debemos estar de acuerdo. Acuerdo y desacuerdo no pertenece a la iglesia. 1 Corintios 13:11, debemos tener un mismo sentir y vivir en paz. Romanos 14:19, debemos buscar las cosas que contribuyan a la paz y edificación unos con otros. Romanos 15:5-6, debemos ser de un mismo sentir unos a otros para que unánimes a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre nuestro en el Señor Jesucristo. ¿Entendió eso? Uno a otro, una mente, una voz. Cuando se entera de que los cristianos corintios realmente se están demandando en las cortes entre sí, Pablo les ruega que deben de parar, dejen de hacerlo. Él ofrece una opción completamente diferente, 1 Corintios 6:7. Da esta opción: ¿por qué no ser agraviados? ¿Por qué no dejarse defraudar? Siempre déjense. Hechos 4:32 describe la iglesia primitiva en Israel. Y la congregación de los que creían eran de un solo corazón y de un solo alma. Una sola alma. Así es que quiero tomar un tiempo de responder la pregunta: ¿por qué deberíamos hacer este esfuerzo intencional hacia la comunión de los santos? Simplemente voy a darle unas razones. ¿Por qué debemos hacer este esfuerzo intencional? Porque es simplemente ir a hacer lo que se nos dé la gana. Primera razón: Cristo y los apóstoles están de acuerdo en un enamoramiento, en esta comunión. Encuentre un desacuerdo en el testamento en Cristo y cualquiera de los apóstoles, en unidad. No hay un desacuerdo. Es imposible encontrar ningún desacuerdo en el Nuevo Testamento, poniéndose al otro más arriba que sobre él. Segunda razón: cuando se descuida y daña la comunión, esto trae deshonra al Señor, escandaliza el evangelio. ¿Por qué? Porque parece que no tiene diferencia, no hay diferencia. Arruina las iglesias y está avergonzando a los santos, las destruye. Pablo advierte en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado de no ser consumidos unos por otros. He conocido de iglesias
que cierran porque no pueden ponerse de acuerdo. Hay mucha división. Tercera razón, la unidad de compañerismo es el camino hacia el consuelo celestial. Es el camino hacia el consuelo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy ignorando leer la Biblia, orar o cada uno en relación con su Señor. Pero nuestro gran deleite y conexión con las cosas celestiales fluye a través del cuerpo de Cristo. Lo pongo de esta manera. Nuestro gran consuelo en el Señor, se le han dado brazos para abrazarnos, ojos para llorar. Se nos ha dado manos para sostenernos. Se nos ha dado oídos para escucharnos unos a otros. Somos el cuerpo de Cristo. Así es que nuestra unidad, el camino del confortamiento hacia el cielo. Nuestro confortamiento se disrupta, se rompe de muchas maneras. Cuarta razón. El daño a la comunión cristiana causa tremendo dolor y angustia al cuerpo de Cristo. Tremendo dolor y angustia al cuerpo de Cristo. Dolor, compañerismo dañado causa un dolor que altera la vida de muchos y casi nunca se limita a una sola persona. Daño al cuerpo de Cristo es contagioso. Usted daña la compañía de uno y daña a muchos, casi a todos. Quinta razón. La falta de unidad profana la cena del Señor. La falta de unidad profana la cena del Señor. Compartimiento del pan. Sé que no sabemos mucho es profanar. Es la idea de profanar. Es tratarlo como si no fuera santo. Eso es profanar. La cena del Señor es una celebración de la reconciliación con Dios a través de Cristo. Sin embargo, si no nos reconciliamos unos a otros con lo mejor de que podamos, la cena del Señor queda contaminada, incluso profanada. Como si tomara el pan y el vino y celebra aun cuando está extendiendo la gracia hacia otros, pero usted la quiere recibir. Es profanar. Sexta razón, creo que la más importante, tal vez. Cuando la unidad es irrumpida, la misión del Evangelio se detiene y se daña cuando seguimos el compañero. Cuando la comunidad de un cuerpo local está constantemente marcada por división y relaciones rotas, la efectividad de ese cuerpo para el reino se ve derribada en igual medida. Sí que ser parte de eso. Voy a tratar con esto en el próximo capítulo sobre la pureza de la iglesia en la tarde. Es que no voy a pasar mucho tiempo en eso. Segundo, principio, no razón, principio. El principio de la conversación espiritual. Conversación espiritual, el principio. Usted puede decir, suena muy específico. Le voy a dar la regla de Owens número 6. Establece, los creyentes deben participar en conversaciones espirituales frecuentes para edificación de acuerdo con la medida de sus dones. Deben participar en conversaciones espirituales frecuentes para edificar de acuerdo con la medida de sus dones. Usted puede pensar, eso específicamente. La conversación espiritual es la norma para quienes afirman adorar a Dios. Esto debería ser una parte normal de nuestra confraternidad. En Deuteronomio 6:7, al pueblo de Dios se le ordena hablar de la palabra de Dios cuando sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Constante conversación en su casa. Malaquías 3:6 leemos. Entonces los que temían a Jehová hablaban entre sí, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito delante de un libro de memoria para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Que se contaban, vamos a escribir todo de lo que Dios nos ha bendecido. Eso es una conversación espiritual. Job 2:11. Los tres amigos de Job vinieron para intentar consolarlo en su sufrimiento. Se equivocaban en su teología, y aunque la mayoría de veces se equivocaban, de hecho es que una cosa sí que hicieron bien fue hablar de cosas espirituales con él, de hablar de Dios con él. En Efesios 4:29 se nos dice que pronunciamos palabras que den gracia a los que oyen. Voy a tratar de hablarle a alguien cómo puedo impartir gracia hacia los demás. Colosenses 4:6 se nos manda que vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En vez de venir con chiles, con sal sazonada,
Efesios 5:4, nuestra conversión no debe caracterizarse por inmundicias y necedades, groserías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Primera Tesalonicenses 5:11. Se nos exhorta a consolarnos unos a otros y edificarse unos a otros, como también vosotros lo estás haciendo, con verdad. Hebreos 3:13. Nos unimos para animarnos unos a otros día tras día, mientras todavía se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Entendió eso? Conversaciones unos con otros. Suaviza nuestros corazones. Nos hace más palables. En Judas, versículo 20, debemos edificarnos unos con otros sobre su santísima fe. Hebreos 10, 24, 25, debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Creo que hemos hecho un caso claro, la importancia de comunicarnos y de tener compañerismo, animarnos unos a otros, comunicación, conversaciones espirituales. Es importante el compañerismo cristiano en la comunicación unos con otros. Tercer principio, el principio de ayuda al paciente. El principio de ayuda al paciente. Regla número 7 de Owen dice: los creyentes deben soportar las debilidades, sensibilidades y fracasos de los demás con mansedumbre, paciencia y compasión, brindando ayuda y asistencia. Creyentes deben de soportar todas estas cosas, fracasos de los demás, con mansedumbre y paciencia. Este es el balance de que voy a hablar esta tarde. Es el equilibrio que vamos a abordar. La pureza de la iglesia. Punto de partida de la ayuda al paciente. Efesios 4:2, de que sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también os perdonó vosotros a Cristo. La constante ofrenda de perdón del hermano arrepentido en Mateo 18:22, que ofrecía 70 veces 7 veces. El recuerdo de Marcos 11:25, de que si alberga amargura en su corazón, su relación con Dios se afectará negativamente. Esta es la ternura de Romanos 14:13. De tener cuidado de no ponernos tropiezos espirituales unos delante de otros, unos con otros. No trate de ser ofensivo. Esta es la determinación de Romanos 15:1-2, de que los espiritualmente más fuertes deben soportar las debilidades de los espiritualmente más débiles. De que cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo para su bien, para su edificación. Y claro, no podemos perder el carácter del amor de 1 Corintios 13, del 4-7, paciente, bondadoso, no celoso, no jactancioso, no arrogante, no impropio de un cristiano, no buscando una agenda personal, no provocado, no recordando siempre los errores sufridos, no regocijándose en los fracasos espirituales de los demás, regocijándose en la verdad, queriéndolo todo, esperándolo todo y soportándolo todo. Y claro, está la súplica de Pablo a la iglesia colosense. Colosenses 3, 13-14, donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de un corazón compasivo, bondadoso y humilde, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Cualquiera que tenga queja contra alguien, así como el Señor bondadosamente os perdonó, así también vosotros, por encima de todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Qué suave y glorioso recuerdo es este. Hermano Owen, escribe sobre este concepto de ayuda al paciente. Y es bien directo. ¿Ves fracasar a tu hermano? Tenle lástima. Continúa en ello. Oren fervientemente por él. Adviértele. ¿No puede otro hombre pecar sin que tú respondas pecando también? Si estás enojado, molesto, regocijado, alejado de él, eres su cómplice en el mal en lugar de ayudarlo. ¿Qué pasaría si Dios se enojara cada vez que le diste una causa, te golpeara cada vez que lo provocaste? Lo opuesto de esta paciencia ayuda es el ataque impaciente. Owen continúa: algunos hombres se regocijan por los fracasos de otros, son maliciosos,
y fracasan más en su gozo pecaminoso que sus hermanos a quienes critican. Algunos están enojados por las debilidades y enfermedades, son orgullosos y vanidosos, sin considerar que ellos también son carnales. Algunos se deleitan en pensar siempre y continuamente en una debilidad. No merecen recibir caridad por sus propias debilidades. ¿Por qué debería detenerse y considerar seriamente su posición de ayudar a los demás? Recuerde la infinita paciencia y gracia de Dios para perdonarle. Recuerde que Cristo incluso ahora está mediando por usted, intercediendo. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Recuerde todos los momentos en los que necesitabas paciencia, bondad y perdón de los demás. Recuerde que el Evangelio es más glorificado cuando la gracia y la misericordia de Dios son reflejadas en ti. El predicador de Eclesiastés da una lección muy práctica con respecto a cómo necesitamos extender la gracia porque la necesitamos. Y tiene un poco de humor en esto. Eclesiastés 7, 20, 22. De hecho, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien continuamente y que nunca peque. Hay algo de realidad. El papá nos enseñó también. Tampoco entregues tu corazón a todas las palabras que se digan. Esas palabras, no escuches a todo. Esta es su razón. Y se pone humorístico. Para que no oigas a tu esclavo maldecirte. Porque también tu corazón sabe que tú también muchas veces has maldecido a otros. Otras palabras, antes de que se ponga molesto de que habla mal, piense de cuántas veces usted también ha hablado mal de otros. Muestre la gracia que usted quiere que se le muestre. ¿Puedo avanzar más? Esto llega hasta su modo de pensar. Usted debe de pensar los pensamientos de otros que usted quería que pensaran de usted. Porque ahí es donde está el corazón. ¿No es lo que espera sus hermanos y hermanas? Que usted tenga esta idea que todos somos constantemente pensando lo mejor. Oh, sí. 1 Corintios 3. Cree lo mejor. Que eso llegue al pensamiento. Paciencia. Cuarto principio. El principio del amor generoso. Principio del amor generoso. La regla número 9 de nuestro hermano Owens establece: los creyentes deben contribuir y compartir voluntariamente las cosas temporales con aquellos que son verdaderamente pobres, de una manera que sea adecuada a sus necesidades, deseos y aflicciones. Voluntariamente contribuir, compartir las cosas temporales que verdaderamente son pobres, de una manera que sea adecuada a sus necesidades, deseos y aflicciones. ¿Cuántas veces amonestaciones de los apóstoles no recuerdan que la benevolencia de la iglesia hacia los suyos es una característica de una iglesia fiel? El apóstol Juan incluso cuestionaría la salvación de un cristiano tacaño. El desafío en 1 Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Corintios 16, 1 al 2. Indica que cuando Pablo estaba haciendo una colecta para los santos necesitados en Jerusalén, él ordenó a la iglesia en Corinto que comenzara a acumular algo de dinero para que él lo recogiera en su próxima visita. No suplicó, ni se humilló, ni se disculpó, ni predicó un tipo de seria generosidad. Los verdaderos cristianos abren sus corazones y sus billeteras unos a otros. Pablo considera en Romanos 12:13 que contribuir a las necesidades de los santos es simplemente parte de la membresía de la iglesia. Es parte de nuestro convenio. Nos recuerda en Gálatas 6:10, hacer el bien a todos, pero especialmente dentro de la iglesia. Esa es la prioridad del cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 6:18 y Hebreos 13:16 dan la básica orden al niño de compartir. De hecho, en 1 Timoteo 6 queda claro que cuando mayores sean tus medios, mayor será tu responsabilidad. Pero esta generosidad no es solo para las necesidades físicas directas de hermanos y hermanas.
La general es lo que financia la mayor necesidad que todos tenemos, el conocimiento de Dios a través de su palabra. Los que tienen más medios deben hacer para ayudar a los que tienen menos a recibir la riqueza de la palabra de Dios a través de los pastores que Dios da a la iglesia. Ahora, este mensaje se trata sobre el tema de compañerismo. Quiero apuntar esto. La palabra que a menudo se traduce como compañerismo o asociación, koinonía, también se traduce a veces como compartir. Pablo escribió en Romanos 15, 26 a los macedonios, y acá ya tuvieron a bien compartir con los pobres entre los santos en Jerusalén. Voy a dar dos motivaciones para compartir. Para compartir. Primero, Cristo considera que lo que haces con su gente, su pueblo, es lo que haces con Él. Que lo que haces con su gente, su pueblo, es lo que haces con Él. En su descripción del juicio venidero de las abejas y las cabras, Mateo 25, Jesús afirmó: en la medida en la que hiciste a uno de estos hermanos míos, incluso al más pequeño de ellos, a mí lo hiciste. Habla de esta bondad tierna y sencilla, cómo alimentar a un hermano hambriento, darle agua a un hermano sediento. Segunda motivación para compartir: considera las promesas de amor generoso que conlleva. Proverbios 19:17 dice que el que tiene misericordia del pobre, a Jehová le presta y él le pagará su generosidad. Eso está ricamente compactado. Y cuando le estás dando al pobre, estás preservando su dignidad. Estás encontrando la manera de preservar su dignidad. Eso es, para esto es maravilloso. Usted le está dando a Dios. Le está dando a Dios. Y Él le va a pagar para atrás por su generosidad. Bajo el antiguo pacto, pero aún con un principio universal, Dios promete respecto al necesitado. En Deuteronomio 15:10 le dice: le darás generosamente y no se entristezca tu corazón cuando le des. Si le das a alguien 20 y por el último segundo estás sosteniendo, simplemente sosteniendo, no te entristezcas, porque por esto Jehová tu Dios te bendecirá por toda tu obra y en todo lo que pongas tu mano a hacer. Hay promesas. Si está nuevo aquí, tal vez no sepa, pero en nuestra congregación, el segundo domingo de cada mes, tenemos comunión. El domingo que celebramos la Cena del Señor y asignamos comunión, en particular, como el día de dar gracias, como Dios ha sido lleno de gracia con nosotros. Un día maravilloso de contribuir a la benevolencia de la iglesia. Y nunca podemos tener suficiente porque queremos ayudar a todos que realmente tienen necesidades. Este es un quinto principio. El principio de servicio indiscriminado. Servicio indiscriminado. Es un principio. No pude pensar en una palabra más corta porque es la mejor descripción. Ahora nuestro hermano Owen nos lleva a Santiago 2. Vamos a Santiago 2. Su regla número 12 dice: en los asuntos de la iglesia, los creyentes no deben discriminar a estas personas, sino condescender con el hermano más débil y realizar el menor servicio por el bien de sus compañeros creyentes. No deben discriminar entre personas, sino condescender con el hermano más débil y realizar el menor servicio por el bien de sus compañeros. Ahora Santiago, el medio hermano de Jesús, aborda este punto duro, con fuerza en el segundo capítulo de Santiago. Versículo 1. Hermano mío, no mantengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo personal. Porque si entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido con ropas brillantes, también entra un pobre con ropa sucia, y prestas atención especial a este vestido con ropa brillante y le dices: siéntate aquí en un lugar bueno. Y le dice al pobre: párate allá y siéntate junto a mi estrado de tus pies. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Escuchen, hermanos míos, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero has deshonrado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y ellos mismos os arrastran a los tribunales?
Piensa en el recordatorio de Pablo de los corintios jactanciosos. Dice en 1 Corintios 1:26, porque considerad, hermanos, vuestra vocación de que no fueron muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, lo que no son, para abolir las cosas que son, para que nadie pueda jactarse delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién escogió Dios? Generalmente hablando, aquellos que no son sabios, no son poderosos, no nobles, tontos, débiles, básicos, cosas que no son. Son tan bajos que no hay algo, simplemente no son nada. Jesús realmente fue en la dirección opuesta a lo que nosotros somos propensos a ir. Somos propensos a sentirnos atraídos por aquellos que tienen más dinero, influencia, personalidad o poder, personalidad. Y no hay nada en tener nada de esas cosas, si usted las tiene. Pero Jesús era propenso a evitar a esas personas, a menos que los confrontaría por su superioridad moral. En la mayoría de las iglesias locales puede haber una gran disparidad de situaciones económicas y educativas, pero todos estamos bajo el estandarte de Cristo por igual. Me encanta cómo Santiago le da un giro completamente diferente a la cuestión del estatus social y la riqueza. Mire Santiago 1:9. Esto es algo irónico, conjunto de comandos. Santiago 1, de 9 al 11. Pero el hermano que de condición humilde debe gloriarse de su alta posición, y el rico se gloríe en su humillación, porque como hierba floreciente pasará, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y se cae su flor, y se destruye la belleza de su apariencia. Así también el rico en medio de sus actividades se desvanecerá. En otras palabras, el hermano en circunstancias humildes, que vive una vida humilde, es un futuro cogobernante con Cristo en la tierra, y en la posición alta, y ahora que está en una posición alta, no va a guardarlo, el que está en la posición alta. Puedo pensar que tantos arrogantes creyentes de un mundo de vista humano en el reino de Dios serán sorprendidos justamente en la posición. Hablan la resurrección perfecta. Están contentos y gozándose. Ese es el punto. Deben estar contentos de creyentes. Estar feliz y revisando. El objetivo del servicio indiscriminativo es estar feliz y regocijándose por hacerlo ahora. Para este tema en particular, en la iglesia que honra a Cristo, la aplicación es imperativa. Nunca mejor dicho. Deje decir algo, especialmente mientras la iglesia crece. Hay un peligro. Los ancianos no siempre pueden establecer un sistema o programa de compañerismo que sea verdaderamente significativo. No pueden hacer eso. Pero podemos fomentar la cultura orgánica de este compañerismo y convertirlo en el principio amoroso normal de nuestras reuniones. Tenemos tantas oportunidades de ministrar. Depende de usted de tomar la ventaja de todo eso. Pero le voy a dar 10 aplicaciones de los principios. Nadie puede salir, no entendí lo que tenía que hacer. Nadie puede salir hoy aquí pensando eso. Primera aplicación. Sea intencional. Sea intencional del ministerio. ¿Qué quiero decir? Cualquiera que sea el ministerio en el que sirva o en el que participe, sea más en el de los pequeños, en cualquier servicio, haga tiempo, sea más intencional en cuanto a entender las necesidades de los demás. Sea lo que sea, dedique tiempo y esfuerzo para tender la mano y amar con ternura a los demás. Aproveche cada oportunidad de reunión para acercarse a los demás. Segunda aplicación. Mayores, busquen algunos santos más jóvenes.
No voy a definir quién es mayor, eso lo voy a dejar a usted, que haga esa designación. Pero haga más allá de hola para tener una conversación espiritual. Impacte para una santa de 70 años, hablarle a una santa de 17 años sobre caminar con Cristo. Escuche, para todos aquellos, ustedes son los tesoros en la iglesia, los que son mayores. Son minas de oro, de conocimiento de Cristo. Tercera aplicación. Los más jóvenes, busquen algunos mayores. Vayan más allá de simplemente de hola y alcanzarlos. Vayan más allá de saludar. Tengan conversaciones espirituales, jóvenes. ¿Quieren enriquecerse en la confraternidad? Vayan a alguna persona mayor, pregúntale a un santo. No me importa cuánto tiempo, pero podría decirme, ¿cómo llegaste a la fe en Cristo? Y va a escuchar una historia que le va a caer la quejada al suelo. Porque Dios trae a todo el mundo a fe en Cristo. En varias dramáticas. Cuarto, elija 3 personas o familias que apenas conozca e invítelas a su casa. Y cuando esta es una conversación, hola, nunca nos hemos conocido, ¿cuál es su nombre? ¿Podrías venir a mi casa la siguiente semana? Y cuando esté en su casa, dirija la conversación hacia la eternidad. ¿Sabe qué es lo más fácil de dirigir? ¿Cómo viniste a la fe en Cristo? Y ya se corren los dos hacia esa conversación. Quinta aplicación. Busquen en bendecirse y orar unos por otros en cada oportunidad. Bendecirse y orar unos por otros en cada oportunidad. Qué triste cuando una iglesia local cae en cientos de conversaciones superficiales sin sentido en cada reunión de la iglesia. Que eso fue lo último que pasó. Sexta aplicación. Y voy a tomar del apóstol Pablo. Llorar con los que lloran. Utilice el ministerio de atención a los miembros de la iglesia. Involúcrese simplemente conducir un carro para alguien. Como cuando pasó nuestro hermano James. Uno de los grandes testimonios que él dio es que como cada día durante su prueba, alguien de aquí lo estaba bendiciendo de alguna manera. Vamos a hacer aún más. Llore con aquellos que lloran. De no voy a tomar en la séptima aplicación. Regocíjese con los que se alegran. Cuando escuches de un miembro de la iglesia que ha sido bendecido, pues no tenga celos, no sea envidioso, aumente su bendición, regocijándose con él. Honre a Dios, glorifique a Dios. Qué maravilloso es que te ha bendecido. Dígale, podemos darle gracias al Señor juntos. Me regocijo contigo. Para ser práctico, octava aplicación. Establezca algunas metas de compañerismo. Establezca unas metas. No simplemente, Señor, traiga compañerismo a mi camino. Ponga metas. Programe algún tiempo intencional para acercarse a otros en la iglesia y bendecirlos con su hermandad. Y bueno, soy el que está solo. Entonces, aproxímese a alguien y no estará solo, se lo prometo. En conjunto con esto, nueva. Lleve un diario de confraternidad. Lleve un diario. Le desafío a que lleve un registro de cuándo y con quién se ha acercado y disfrutado del compañerismo. Esto va a ser una bendición para usted, porque va a haber nombres, puede orar y recordar, puede dar un consejo. Si su diario enseña siempre la misma persona, tal vez usted es parte de una clica, una ganga. Sí, tenemos gentes especiales en nuestra vida, pero hay gran diferencia entre especial y exclusivo. Décima aplicación. Póngase a prueba para acercarse a alguien en la iglesia que sea menos parecido a usted. Menos parecido a usted. Se enriquecerá a medida de que amplíes tus horizontes para ver los diversos trasfondos a partir de los cuales Dios crea la iglesia de Jesucristo. Tenemos gente en la iglesia que nunca se acuerda haber estado fuera. Desde pequeñitos los han creado en la iglesia. Tenemos gente aquí en la iglesia que puede escribir en detalles qué significa estar dentro de la prisión adentro. Qué significa ser gente que saben qué es ser borracho, drogo,
Tenemos muchas posibilidades. Encuentre a alguien, diga, "Hmm, usted no es como yo, ¿quiere venir a mi casa?" Qué enriquecido es eso. Escuche, el impacto que usted puede tener simplemente por su dulce compañerismo con el, no lo podemos calcular. Y si es fiel a esto, seguramente se sorprenderá cuando llegue el momento de la recompensa en el cielo. Comencé con Sinclair Ferguson. Voy a terminar con ello. Cuenta la historia de uno de sus hijos adultos. Uno de sus hijos se convirtió en cirujano. Un hombre talentoso cirujano. Que lo visitó y regresó a su iglesia local de la cual se fue. Este pequeño que creció y ahora es un cirujano. El joven doctor Ferguson, en uno de los servicios, buscó a una de las mujeres mayores de la iglesia, una mujer modesta, de poca educación o medios, simplemente una mujer callada mayor, y observó, tuvieron una conversación encantadora, risas, gozo. Y más tarde, ella le contó a Ferguson, padre, de su falta de comprensión de por qué su hijo lo había buscado. Con razón tuvo esa conversación conmigo. Y le dijo, no le recordó muchos años antes, como ella le había hablado con su hijo después de un servicio vespertino para animarlo y apoyarlo, que siguiera el Señor, que siguiera el camino del Señor. Y nunca lo había olvidado. No tiene idea a quién va a impactar simplemente por esa preciosa palabra. La iglesia es en verdad la familia de Dios para aquellos que la abrazan como tal. Tengo una undécima aplicación adicional como bonus, que es la más importante. Esta es una aplicación de orar. Ore para que los esfuerzos de toda la iglesia, toda la congregación, sea en compañerismo, sea tan testimonio, tan poderoso para la comunidad que cuando los invitados visiten la iglesia, vean el amor de Cristo y anhelen saber cómo compartir lo que Jesús dijo. El mundo conocerá que son mis discípulos porque tienen amor unos por los otros. Oren que ese sea nuestro testimonio, nuestro compañerismo, es nuestro testimonio, es la evidencia que el Evangelio trabaja, funciona. Es la evidencia de que el Evangelio es verdadero. Es la evidencia de que Cristo, la muerte de Cristo, lo cambió usted en alguien que usted no era. Y ore. Y tal vez alguno de ustedes esté hoy aquí, que presencia esta gente, se quieren, se aman unos a otros. ¿Cómo puedo recibir yo eso? Usted tiene ese amando al mismo Salvador. Ahora, esta noche, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Si algunos están quebrantando, vamos a ver la pureza de la iglesia. Vamos a orar juntos. Padre, venimos ante usted. Y para mí personalmente es simple ver rostros de amados hermanos en Cristo. Cada uno de ellos con una historia de salvación. Cada uno de ellos con el momento en el cual ellos fueron regenerados en sus corazones. Me trae a mí gozo, Señor. Me recuerda del gozo de los hombres a Emaús, donde sus corazones ardían. Y aún, Señor, sé que en un grupo de ese tamaño, tal vez haya uno o dos que, que tal vez no estén participando en el compañerismo. Uno que no participa en el compañerismo de Cristo. Tal vez ha sido religioso. Tal vez ha creído en Dios, en Jesús. Cree tal vez en algo de doctrina sana. Pero no ha doblado la rodilla para humillarse. No se ha arrodillado ante Dios y clamado a Dios por fe de recibir salvación, que es solamente por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Oro que nuestra congregación sea caracterizada por este tipo de compañeros. Señor, pido algo grande. Le estoy pidiendo que ponga en este cuerpo, nos provea las almas de creyentes nuevos,
la alma de creyentes que no están siendo instruidos correctamente. Que usted nos los confíe a nosotros y que nos rete a amarlos, inculcarlos en este compañerismo, que sean unidos a nosotros. Y Señor, oro por uno entre nosotros que tal vez se sienta solo. Señor, sea este día que eso se resuelva, que el compañerismo de Cristo le rodee a esta persona, hombre o mujer, de alguna manera, que de ninguna manera en este tiempo, en esta vida, que siempre sienta el precioso, el amor fraternal del cuerpo de Cristo. Que seamos placenteros hacia usted, en Cristo Jesús. Amén.